Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana en la que podemos alabar y glorificar tu nombre, Señor, y recibir, Señor, del mismo boca tuya, Señor, una palabra, Señor, que nos edifica, una palabra que nos dirige, una palabra que nos bendice, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, con cada uno de los que se van a conectar, Padre amado, a escuchar esta palabra, de cada uno de los que va a sacar tiempo, Señor, para dedicártelo a ti, Señor. Y para todos aquellos, Padre amado, que por alguna razón u otra, Señor, no pueden estar presentes, Padre amado, pedimos que tu poder sanador, Señor, tu poder restaurador, Padre amado, ese poder que transforma, Padre Santo, sea sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Amén. Bienvenidos, amados, a este corto servicio de adoración aquí en Cristo Rey International Ministries en el 736 Leonardo Court. El servicio de hoy va a ser únicamente por Facebook Live. Así que le pedimos que saque un tiempo en este momento y haga una pausa en cualquier sea la cosa que usted esté haciendo, sea desayuno, sea lo que sea, y preste atención, tome nota, conéctese con el Espíritu Santo en este momento en agradecimiento a Dios. Todo lo que hacemos lo debemos hacer por agradecimiento a Dios. Hoy vamos a hablar del poder del agradecimiento, porque hay poder en el agradecimiento. Cuando usted es una persona agradecida, usted abre las puertas del cielo, y de esas puertas que lo van a llevar a un nivel de bendición sobrenatural que usted jamás y nunca haya experimentado. A veces pensamos que las bendiciones de Dios se compran. Sí, hay personas que se creen que las bendiciones de Dios se compran porque de maneras sutiles a veces se envían mensajes por medio de predicaciones donde tal parece de que yo tengo que comprar la bendición de Dios. Y Dios nos bendice cuando nosotros somos agradecidos. Dios nos bendice por pura gracia. Porque si fuera por nuestros propios méritos no mereciéramos nada. Y eso es así. Y una vez estaba con un compañero de trabajo que empezó a hablar pestes del trabajo y a quejarse de todo lo que le mandaban a hacer. Y yo le dije, fíjate que es curioso que yo tuve un abuelo que se levantaba al rayar el alba. Tan pronto se asomaba el sol, ese hombre tenía que agarrar su machete y estar hasta que cayera el sol, 6, 7, 8 horas o más, cortando caña al sol caliente. Y en aquel entonces tenían que ponerse manga larga y abotonarse aquí, porque si no el pelito de la caña acababa con ellos. Y eso lo hizo por toda una vida, para ganarse tal vez $2 al día. Y así criar 13 hijos. Y tú estás sentado aquí, en aire acondicionado, con todo el trabajo, con todos los beneficios, te pagan vacaciones, te pagan días por enfermedad. Y estás protestando. Tú eres una persona mal agradecida. Y así muchas personas viven hoy en día, que son mal agradecidos. Dios los bendice, Dios les da un trabajo y se quejan del trabajo. Dios les da una buena casa y se quejan de la casa. Dios los trae aquí a los Estados Unidos y se quejan del gobierno de los Estados Unidos. Hay que vivir agradecidos porque hay poder en el agradecimiento. Y hoy comenzamos la semana en la que comenzamos los preparativos de las festividades del Día de Acción de Gracias, el cual vamos a celebrar el próximo jueves 28 de noviembre de este año 2024, una preciosa tradición que tuvo sus comienzos, sus orígenes en el 1621, 600 años atrás, cuando los peregrinos ingleses de Plymouth, Massachusetts, celebraron una fiesta de cosecha junto con una tribu que se llamaba los Wampanoag. Y esto a causa de una actitud de agradecimiento por la ayuda que recibieron de esta tribu y por la cosecha que por fin pudieron tener, una cosecha exitosa que pudieron tener, y sacaron tiempo para hacerle agradecidos a Dios. Y de esto comenzamos a hablar el jueves pasado, cuando hablamos de María.
y cómo ella demostró su amor y su agradecimiento a Dios por todo lo que Jesús había hecho por ellos, por esa familia, cuando resucitó a Lázaro. Y demostró ese agradecimiento derramando sobre sus pies, sobre los pies de Jesús, un perfume de nardo puro. Y dijimos que ella le ofrendó a Jesús el equivalente al dinero del salario de un año. Ese era el valor que tenía aquel calabastro que estaba lleno de nardo puro. Para ella Jesús fue tan valioso que lo menos que ella pensó que podía hacer por él era derramar sobre sus pies aquel perfume tan caro y luego enjugarlo con sus propios cabellos. Amado hermano, no se detenga ni se limite a demostrarle a Dios y a demostrarle a Cristo cuán agradecido está usted por lo que Dios ha hecho en su vida. Dele a Dios lo que Dios se merece. Dele a Dios su vida. Dele a Dios el tiempo. Del tiempo que Dios le da, dele tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a Dios. Saque tiempo para Dios. Usted no puede estar viviendo la vida, trabaja y no sacar un tiempo para darle a Dios. Tiempo para congregarse. Tiempo para poderle servir a Dios. Aunque sea soportando a hermanos que sean insoportables. Con eso le demuestra a Dios cuánto usted le ama a Dios. No salga corriendo y se quede en su casa porque allí lo que hay es un montón de hipócritas. Porque siempre hay espacio por uno nomás. Sea empezando por el pastor y terminando por quien sea. Eso es así. Dele a Dios todo lo que Dios le ha dado. Dele usted a Dios. Dele su vida, dele su tiempo y todo lo que Dios le haya dado. Si usted tiene un buen trabajo, bendiga a Dios con ese trabajo. La Biblia nos enseña y nos exhorta a que seamos personas agradecidas. Y para eso quiero que vaya a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. 2 de Tesalonicenses, busque su Biblia, sáquele el polvo, abra su laptop o su teléfono. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y leemos de la siguiente manera. Pero nosotros debemos dar. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos dar? Dice aquí, debemos dar siempre. ¿Y qué es lo que debemos dar? Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y subraye esa parte que dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere gozar de esa gloria que Jesucristo en una ocasión cuando oró dijo, la gloria que tú me diste yo les he dado a ellos. ¿Sabes qué? Esa gloria es para ti y para mí también. Pero para nosotros poder disfrutar de esa gloria, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios constantemente. Ser agradecido. Versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. No es que no las va a dar, es que ya no las dio. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira, amado, si algo que tanto nosotros, los que hemos sido encomendados, o sea, llamados a enseñar y a predicar la palabra de Dios, a ser representantes de Dios, si algo nosotros debemos ser, es ser agradecidos. Ser agradecidos todos los días, día a día, por haber sido escogidos para salvación. Tenemos que ser agradecidos, amados. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos dar
siempre gracias a Dios respecto a los creyentes en Cristo, o sea, la iglesia de Cristo. Gracias, ¿por qué? De que Dios nos haya escogido a todos los creyentes desde el principio para la salvación. Y no es que usted se pase todo el día, gracias Señor porque me escogiste para la salvación. Gracias Señor porque escogiste a fulano, al perencejo, a mi hermano, a mi primo, a mis hijos para la salvación. Eso es bueno que usted le dé gracias verbalmente, pero dele gracias a Dios con su vida. Dele gracias a Dios con su tiempo. Demuéstrele el agradecimiento a Dios. Derrame su mejor perfume para Dios. Lo mejor que Dios le haya dado en su vida, derrámelo para Dios. Hay quienes dirán que Pablo se refería al decir desde el principio. Que hay personas que piensan, Pablo lo que se refería era desde el principio de la iglesia primitiva. Desde el comienzo de la predicación del evangelio. Allá a los hermanos de Tesalónica, a eso era que él se refería cuando ellos fueron escogidos para la salvación. Pero la realidad es, amado, que fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Y si no lo cree, pregúntele a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De manera que cada uno de nosotros, lo que nosotros somos, lo que nosotros nos hemos convertido, desde antes de que Dios fundara el mundo, ya Dios había determinado toda nuestra vida, había escrito toda nuestra historia. Por eso le dijo a Jeremías, antes de que tú llegases a formarte en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido. Ya yo te había escogido para que fueras profeta a las naciones. Y esa actitud de agradecimiento no está limitada al liderazgo ministerial de la iglesia. Eso no está limitado a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros. Es una actitud que toda la iglesia de Cristo debemos asumir los unos por los otros. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque antes de que Dios nos formase en el vientre, nos conoció, y antes que naciésemos nos santificó y nos dio por profeta a las naciones. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que me dio profeta a las naciones? Yo no soy ningún profeta. ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos la encomienda de ir y predicar el evangelio. Todo el mundo. No, pastor, a mí Dios lo que me escogió fue Dios me llamó a mí para ser maestro de niños. Y otro dirá, no, a mí Dios me llamó para ser ujier. Yo sirvo en el parking, estacionando, yo sirvo sentando a la gente, manteniendo el orden en el templo. Otros dicen, no, a mí Dios me llamó para ser un adorador. Otros dicen, no, Dios me dio esta habilidad de tocar batería o de tocar órgano, de la música, y Dios me llamó para ser parte del ministerio de adoración. Y así sucesivamente. La gente piensa que por ejercer ciertos ministerios o ejercer ciertos servicios, eso es suficiente para estar de buenas con Dios. Y eso está bien. Está bien que usted sirva. Porque a mí me enseñaron hace muchos años que el que no trabaja no come. A mí me enseñaron que el reino de los cielos no es un reino de vagos. Algo usted tiene que hacer en el reino de Dios. Pero nuestro llamado principal, amado, no se te olvide que nuestra encomienda de parte de Cristo es la de Marcos 16:15, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso está escrito en la palabra, y cuando tú lo lees, es Cristo mismo que te está diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y si es posible, usa palabra. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, usted no tiene que abrir la boca para predicar el evangelio, lo que tiene es que demostrarlo. Fulano tiene una necesidad, suple esa necesidad, no espera que alguien venga a decirte, mira, tienes 10 pesos que me prestes
ayudar a fulano. Si alguien en el trabajo es una persona que te ayuda constantemente y tú no tienes que matarte porque esa persona mira, ahora que vienen las Navidades, regálale algo. Muéstrale el amor de Cristo en ti a esa persona. Que esa persona sabe que tú eres un creyente. Va a decir, wow, a mí nunca nadie me ha regalado nada. Y esta que dice que ama a Cristo y que es una servidora de Dios, viene y me regala esto, que tanto lo necesito. Nuestro llamado es el de Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando usted se gana una persona para Cristo, usted tiene que enseñarle a esa persona. Usted no tiene que llevarla a la iglesia para que la bautícela usted mismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estamos llamados a ir y predicar el Evangelio. Eso es nuestro mayor servicio y nuestra mayor demostración de agradecimiento que le podemos dar a Dios. Por eso Pablo dijo que en vez de hablar tanta lengua, él prefería que profeticemos. Porque para profetizar hay que conocer a Dios mediante la intimidad espiritual. Profetizar es representar a Dios, es hablar de Dios, es llevar el mensaje de Dios, lo que Dios te revela, lo que Dios te enseña. De modo que todos debemos vivir vidas agradecidas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se goza de nuestro agradecimiento. El agradecimiento es un tema bíblico importante. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted vive pensando y buscando la voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios es que usted sea agradecido. Que usted esté orando en todo momento, por toda persona, por toda situación. En vez de estar criticando al gobierno americano, ore por él. En vez de estar lamentándose porque quien ganó fue Trump y no Biden, ore por él. Porque hay poder en la oración. La voluntad de Dios que demos gracias en todo y por todo. Debemos darle gracias a Dios en todas las circunstancias. Porque si decimos que Dios está en control de nuestra vida y está en control de nuestra vida, entonces, si usted se enfermó, dele gracias a Dios. Si el doctor le dio un diagnóstico que no le es agradable y que lo tiene temblando, dele gracias a Dios. Usted no sabe lo que hay detrás de todo eso. A lo mejor Dios quiere que pase por valle de sombra y de muerte para demostrarle que usted no tiene que temer nada porque Dios está con usted. Y eso le va a servir de testimonio a una persona que no es creyente y que cuando vea que lo que Dios hizo con usted lo puede hacer con ella, esa persona a lo mejor usted se la va a ganar para Cristo. Debemos darle gracias a Dios en todas las circunstancias, no importa lo que pase en nuestra vida. Sea que un hermano te sacó una rebascada en la iglesia, sea que un hermano se puso a hablar cosas, pestes de ti, sea lo que sea que haya sucedido por lo cual estás medio enturunado y no quieres ni siquiera ir a la iglesia. Darle gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por eso. Dale receta a tu vida. Regresa y continúa sirviéndole a Dios como siempre le ha servido. La gratitud debe ser un estilo de vida, una forma de vida para nosotros. Algo que fluye naturalmente desde nuestro corazón hacia nuestros labios. Porque no puede ser de la boca para afuera, no, tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser verdaderamente agradecido. Veamos un poco más a fondo y comprendamos por qué debemos ser agradecidos y cómo ser agradecidos en diferentes circunstancias. Vamos a ver eso un poquito. Dice el Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí vemos dos motivos para serle agradecidos a Dios. Por la permanente bondad de Dios, porque siempre, por siempre y para siempre, Él va a ser misericordioso y bondadoso. Dios no está detrás de ti para caerte a palos tan pronto miras lo que no debes o tocas lo que no debes o hablas
lo que no debes decir o escuchas lo que no debes escuchar. Dios siempre va a ser bondadoso. Y número 2, por su constante amor. Dios siempre nos va a amar, no importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre nos va a amar. Cuando reconocemos que a pesar de nuestra naturaleza de pecado, y nosotros entendemos que aparte de Dios, solo existe la muerte, según dice Juan 10:10 y Romanos 7:5, nuestra respuesta natural es estar agradecidos por la vida que Él nos da. A pesar de nuestra naturaleza de pecado, y aparte de Dios, lo único que nos espera es la muerte. Y entienda bien esto, cuando yo hablo de muerte, estoy hablando de que este cuerpo va a dejar de existir. Porque es el proceso por el cual Dios nos da la oportunidad de que cuando Cristo regrese por su iglesia, nosotros resucitemos de la misma manera que Él resucitó y recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio donde ya no existe ningún pecado. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ahora somos hijos de Dios. Y nos espera un cuerpo glorificado donde no va a haber pecado. De manera que, aparte de Dios, lo único que nos espera temporalmente es la muerte. Tenemos que estarle agradecidos a Dios hasta porque tarde o temprano vamos a morir. Y nos duele cuando perdemos seres queridos. Todavía a mí me hacen falta mis padres, que partieron a morar con el Señor, pero tengo esa esperanza, tengo ese gozo de que algún día me voy a encontrar con mi abuela, con mi abuelo, con mis papás y todas esas amistades que hemos perdido a lo largo de los años. Hay compañeros de trabajo que se me adelantaron. Acabo de cumplir 67 años. Hay compañeros de trabajo que los perdí hace 6, 7 años atrás. El Salmo 30, versículo 1, el rey David da gloria a Dios por su liberación. Dice, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Dice, oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. David era un adorador, David era una persona con un corazón agradecido. Fue perseguido. Saúl le hizo la vida imposible por más de 25 años. Y cuando por fin, aún en medio de aquellas circunstancias, él alababa a Dios, él glorificaba a Dios, él era agradecido a Dios. Y él esperó pacientemente en Dios y Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y Dios te está diciendo en esta mañana, alábame en medio de las circunstancias, no importa cuáles sean, porque tú vas a ver la gloria mía. Porque hay poder en el agradecimiento. El agradecimiento te va a abrir las puertas de los cielos. Y cuando menos tú te lo esperas, tú lo que vas a recibir es una bendición de parte de Dios. Así que podemos ver que David fue una persona agradecida y da gracias a Dios después de sufrir tiempos difíciles. Este salmo de acción de gracias no solo alaba a Dios en el momento, sino que recuerda la fidelidad pasada de Dios. Mira, amado, hoy, esta semana es una semana que la debes comenzar pensando, ¿qué ha hecho Dios a favor tuyo? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Dónde tú te encontrabas 20 años atrás? ¿Y dónde te encuentras hoy? ¿Qué ha hecho Dios por tus hijos, por tu familia? Piensa en el trabajo que tú tenías cuando llegaste a esta nación 30 años atrás. Y hoy, en esos 30 años, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Pues si Dios no ha hecho nada contigo, entonces piensa tú, ¿y yo qué hice por Dios? Porque si no hiciste nada por Dios, la última vez que yo chequeé 0 más 0,
daba a 0. Pero 1 más 1 daba a 2. Algo tiene que haber hecho Dios en tu vida. Este salmo es una declaración del carácter maravilloso de Dios, en donde vemos que la alabanza es nuestra única respuesta adecuada en agradecimiento a Dios. También tenemos ejemplos de ser agradecidos en medio de circunstancias difíciles. En el Salmo 28, por ejemplo, describe la angustia de David. Es un clamor a Dios pidiendo misericordia, pidiéndole protección, pidiéndole que fuera justo con él. Después que David clama a Dios, escribe: bendito sea el Señor que oyó la voz de mi ruego. El Señor de mi fortaleza es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Eso está en el Salmo 28, versículos 6 al 7. En medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de un sofocón, de un coraje, alaba a Dios. Alaba a Dios. En medio de las dificultades, David recuerda de quién es Dios, y como resultado de conocer y confiar en Dios, él da gracias. Y así como David, debemos ser nosotros. Debemos acordarnos de quién es Dios, y como resultado de conocer y confiar en Dios, darle siempre gracias por todo lo que él ha hecho en nuestra vida. Y qué mejor semana para comenzar desde hoy hasta que llegue el jueves. Y cuando tú te sientes allí a comerte el pavito, sea con lo que sea que tú lo rellenes, sea pavo tradicional o sea pavochón, sea con arroz con gandules o con stuffing, o con papas majadas. Cuando tú te sientes a comer ese pavo, tú no te estás simplemente sentándote a comer un pavo por tradición. Tú lo estás haciendo como agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti toda una vida, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por los hermanos en la fe. Tenemos que ser agradecidos. Job tuvo una actitud similar de alabanza. Incluso frente a la muerte, en Job capítulo 1, versículo 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y había acabado de perder su esposa, sus hijos, sus propiedades, hasta la salud, porque le cayó una macacoa. Le cayó una lepra que estaba acabando con él. Y en medio de eso él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos de gratitud de parte de los creyentes. Pablo estaba siendo perseguido. Le dieron latigazos, le cayeron a pedradas y lo dieron por muerto. Y él escribió: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso lo dijo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es algo serio, amado. Esta gente aprendieron el poder que hay en el agradecimiento, a no ser merecido, a no creer que nos merecemos todo porque somos la última Coca-Cola del desierto, que nos tienen que rendir pleitesía. Porque toda esta gente cogieron pescozones, fueron perseguidos, le dieron de latigazo, los encerraron en la cárcel. ¿Qué no hicieron con ellos? Y siempre hubo de parte de ellos una actitud de agradecimiento hacia Dios. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, que debemos estar agradecidos por diversas pruebas, diciendo que a través de estas dificultades nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo nos va a encontrar Jesús el día que nosotros lleguemos? Peleando los unos por los otros, enojados los unos por los otros.
No, Jesús, que fue que aquel me dijo esto, me hizo aquello. No, que si ese trabajo, que eso, muchachos, yo me tenía que levantar todos los días a las 2:30 de la mañana, ¿qué bendición es esa? Y a veces llegaba a mitad de camino, tenía que virar para atrás porque la policía hubo un accidente y en vez de echarle el cajo para el lado, aquí en Kissimmee lo único que hacen es aguantar el tráfico. Ellos mismos provocan más accidentes. Y eso es pelea tras pelea tras pelea. Mira, amado, nosotros como hijos de Dios debemos ser personas agradecidas y crear conciencia de lo mucho que hemos recibido de parte de Dios. Es que Dios nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto. Este es el año, llevo 1 año y medio que me retiré, este es el año que más yo he viajado. Yo no gano lo mismo que ganaba antes. Porque cuando usted se retira, no se crea que va a ganar lo mismo no, yo no gano lo mismo que antes. Pero Dios me ha bendecido tanto. A mí, a la pastora. Y hemos viajado para cuestiones ministeriales, hemos viajado de vacaciones. Hemos visto a nuestros nietos. Ahora mismo mis nietos están aquí, 2 de ellos. Están jugando allí en la sala. Por eso este paréntesis que hemos hecho y parece, Dios, y el pastor rompió la pared y hizo una ventana allá atrás. No, que le he dado espacio a ellos. Según 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, una de las características de los últimos días es una falta de gratitud. La gente malvada dice que será ingrata y desagradecida. Y eso lo estamos viviendo. Por eso hay tantas iglesias vacías. Por eso es que hay tanta gente retenida en los hogares. Según Santiago capítulo 1 versículo 17, deberíamos estar agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud. Lo justo es darle el crédito a Dios por toda buena dádiva y por todo don perfecto que Él nos da a nosotros diariamente. ¿O es que Dios no hace nada por usted? Si usted pudo levantarse hoy y tomarse la tacita de café que se está tomando y comiéndose el revoltillito con el bacon y las tostadas que se está comiendo, ¿sabes? Es porque Dios le dio la gana de no llamarte a su presencia anoche. Te dio un día más de vida. Te dio un día más de vida. Nada más por poder haber abierto los ojos. Debiste haberle dicho, gracias Padre porque me permitiste ver un día más. Estoy congelado porque aquí en la Florida esta mañana bajó a 45 grados. Pero te estoy agradecido. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Por todo lo que ya hemos dicho y porque cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales. Y cuando expresamos nuestra gratitud, recordamos que Dios está en control. Cuando usted está siendo agradecido, no importa lo que sucede, usted lo que le está diciendo a Dios es, mira Padre, yo sé que me duele aquí y me duele acá, estoy como la unción del cóndor, el doctor me dijo esto, me dijo aquello, me dieron un pink slip en el trabajo y yo sé que la semana que viene no voy a tener trabajo, pero yo sé que tú estás en control. Algo mejor tú tienes para mí. Podemos ver que la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable y beneficiosa para nosotros. Nos recuerda la visión más amplia que nosotros le pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Realmente tenemos una vida abundante, como dice Juan 10:10, y nuestra expresión de gratitud tiene que ser nuestra respuesta apropiada. Es lo único que debemos hacer. No quejarnos, no protestar, no llorar, es serle agradecidos a Dios en todo momento. Dios, te doy gracias por este marido que tengo, que mucho dolor de cabeza me da, pero tú estás en control y yo sé que tarde o temprano tú vas a hacer la obra perfecta en él. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Porque Dios se goza de nuestro agradecimiento. Versículo 13
leímos, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo nos escogió? Dice la segunda mitad del versículo 13, que fue mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mismo le digo, la pastora me pregunta que qué versículo es ese. Sí. Primera de Tesalonicenses, versículo 15, 16 al 18. Aleluya. Fuimos separados para Dios mediante la santificación por el Espíritu. Nosotros nunca hubiéramos podido creer y ser santificados si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido de pecado. ¿Usted se cree que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador porque tuvo la capacidad interna de poder entender ese mensaje? No, el Espíritu Santo fue el que te lo hizo entender. Te abrió el cacumen, el entendimiento. Él fue el que nos santificó y provocó en nosotros esa fe en la verdad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es tan y tan y tan bueno que Él provoca que tú puedas creer. Por eso nosotros, parte de nuestra oración diaria debe ser, Espíritu Santo, enséñame lo que yo no entiendo. Ese pastor dijo un montón de cosas que yo no entendí un pepito en golo de lo que dijo. Y explícame. Por eso es que es importante que usted tome nota. Especialmente de las cosas que decimos nosotros los pastores que usted no entiende, para que el Espíritu Santo se las revele más tarde. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces yo estoy bien, porque si yo decidí quedarme en casa después que me pasó lo que me pasó, pues eso fue Dios que lo provocó, no, eso lo provocó el diablo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios produce lo bueno, lo malo viene de otro lado. Todo lo que honra a Dios, todo lo que bendice a Dios, todo lo que está conforme a las Escrituras. Y si la Escritura dice, no os dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre, eso es un buen consejo. Eso el que tú recapacites y digas, ¿sabes qué? Voy a regresar a la iglesia, voy a volverme a congregar a pesar de. Eso lo produce el Espíritu Santo en ti. Porque Él sigue diciéndotelo, pero tú eres el que tienes que moverte. Él no te va a levantar y te va a agarrar por una oreja y te va a llevar a la iglesia. Siéntate aquí y escucha el mensaje. No va a hacer eso. Y ese querer como el hacer es en virtud del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Yo dije que fuimos escogidos por la fe en la verdad. ¿Por qué? Porque escuchamos el Evangelio de Cristo y creímos en Él gracias al Espíritu Santo que nos iluminó. Versículo 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Ves? Fue por la palabra, por el Evangelio de Cristo que se predicó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien importante, alcanzar la gloria de vuestro Señor Jesucristo. Usted nunca va a alcanzar esa gloria. ¿Cuál es esa gloria? La majestad de Cristo, el poder que operó en Él, los milagros, las sanidades, los prodigios. Los demonios salían corriendo. Si usted quiere que eso suceda en su vida, que se manifieste en su vida esa gloria que Cristo manifestó aquí en la tierra, sea agradecido a Dios. Por eso luego nos exhorta y dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por casa vuestra. Todo lo que usted ha escuchado y ha aprendido del Evangelio de Cristo, que usted sabe que sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Hágalo. La mayor muestra de agradecimiento que le podemos mostrar a Dios es la de retener la doctrina que habéis aprendido. No eche por el piso el Evangelio de Cristo, no lo pisotee. No pisotee el testimonio, no pisotee la sangre de Cristo, no la pongas por inmunda. La mayor muestra de agradecimiento que le podemos mostrar a Dios
es la de retener la doctrina que habéis aprendido, es la de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Viva la palabra que escucha, no simplemente que le entre por aquí y le salga por acá. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27 dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente, tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho, o sea, en todo lo que hace. Todo lo que haga en la vida va a ser bendecido. Va a ser bendecido en su trabajo, va a ser bendecido en sus negocios, va a ser bendecido en sus finanzas, va a ser bendecido en su familia, va a ser bendecido en todo. Por eso hay tanta gente malagradecida, no aquí en la Florida, sino allá en otros estados, que escucharon la palabra de Dios, creyeron en la palabra y luego con el tiempo se olvidaron de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahora viven su vida al garete, como mejor le parece. Porque después de todo yo no le hago mal a nadie, yo no me meto en la vida de nadie, yo no le deseo mal a nadie. Dios te recuerda en esta mañana que cuando eres verdaderamente agradecido y perseveras en su palabra, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, vas a ser bienaventurado. Serás una persona bendecida. Serás una persona favorecida por Dios. Por eso el versículo 16 termina diciendo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. O sea, que Dios va a abrir las puertas de los cielos en reacción a tu agradecimiento, a como tú vives una vida agradecida a Dios. Dios te va a abrir, no solamente te va a traer confort a tu corazón en los momentos de adversidad, sino que te va a confirmar en toda buena palabra y toda obra. O sea, que todo lo que tú le pidas a Dios en el nombre de Jesucristo y todo lo que tú decidas hacer en tu vida, que tú hayas orado por ello, Dios te va a abrir el camino. Mira qué bendición que tanto Dios y el mismo Jesús hace y seguirá haciendo tres cosas. Nos amó, nos ama y nos va a seguir amando. Nos dio consolación eterna. No es que te la va a dar, no, es que ya te la dio. Y nos dio una buena esperanza por pura gracia. Y no solo eso, ahora nos confirma en toda buena palabra y obra. Eso significa que si tú crees y eres agradecido y como consecuencia permaneces fiel, todo lo que Dios te ha dicho de ti, lo que te ha dicho y te ha prometido, todo se va a cumplir. Pero es porque una actitud de agradecimiento abre las puertas de bendición a nuestra vida. Porque el agradecimiento provoca que nuestro enfoque ya no esté en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias eternas, de las circunstancias actuales. Cuando tú eres una persona agradecida, tú no estás pendiente a eso. Sí te duele, sí te molesta, sí te entristece, pero eso no te tumba, eso no te desenfoca. Eso permite que tú sigas adorando a Dios y sigas sirviéndole a Dios y sigas siendo agradecido a Dios y sigas dándole a Dios todo lo que Dios se merece. Porque el agradecimiento nos recuerda de que nosotros le pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que Dios está en control de nuestra vida. Así que esta semana, amado, dale a Dios tu mejor perfume.
Lo que de más valor que tú puedas tener para Dios, dáselo en esta semana. Y más, no esperes en esta semana, dáselo hoy, en este día. Y Dios va a abrir las puertas de los cielos a tu favor. Vive una vida de agradecimiento. Echa para afuera toda tristeza. Echa para afuera todo remordimiento. Echa para afuera todo dolor. Todo aquello que te ha tenido atado y entristecido y amargado. Echa todo afuera y comienza a darle gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dado. Y si tú piensas y crees que verdaderamente Dios se merece lo mejor de ti y quieres honrarlo con los diezmos y las ofrendas, lo puedes hacer por medio de la aplicación con el código $, Cristo Rey IM. Y Dios te va a bendecir aún mucho más. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, recordándote que las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios son gratuitas cuando tú tienes un corazón agradecido. Nos veremos el próximo jueves. Vamos a hacerlo temprano en la mañana. Probablemente a las 9 de la mañana vamos aquí a dar un pequeño corto mensaje en agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que tengas una feliz semana, una bendecida semana, y que Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Bendiciones.